Queridos hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga en este domingo 1 de agosto. Se ha terminado ya el séptimo mes del año, estamos comenzando ya increíble con el octavo mes de este 2021. Estamos en confinamiento porque seguimos en semáforo rojo debido a la pandemia del COVID-19. Pero bendito sea el Señor, que tenemos estos medios, que tenemos esta tecnología para que la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada como debe de ser. Los templos, algunos templos al menos como el nuestro, deben permanecer cerrados por el momento, pero la iglesia está viva. La iglesia que somos ustedes y yo, y todos aquellos que somos creyentes en Jesucristo, seguimos caminando, seguimos buscando de Él, seguimos proclamando su palabra y seguimos buscando la manera también de servirle y de estar unidos de alguna manera, de alguna forma como lo estamos ahora a través de este medio. Así que, hermanos, les pido por favor que me acompañen para que oremos, pongamos este tiempo, pongamos estos medios también en las manos del Señor y que Él nos hable y que Él se manifieste en medio de nosotros. Padre eterno, te damos gracias nuevamente por la vida que nos concedes, gracias por este día que es tu día, gracias Señor porque nos permites aún a la distancia estar reunidos como pueblo tuyo, como ovejas tuyas, como ovejas de tu prado, como iglesia tuya, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tomes el control de todas las cosas, que tomes este tiempo en tus manos, que tomes estos medios que estamos usando en tus manos preciosas y que, Señor, tú nos hables en esta tarde, que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos hable, nos exhorte, nos redarguya y nos lleve a conocer tu verdad. Especialmente el día de hoy, háblanos por favor. Usa mi vida, Señor, como yo te lo he pedido. Úsame por favor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya hemos leído la Escritura. Hemos leído hace un momento este pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de los versículos 13 al 18. Pero lo voy a leer nuevamente porque yo sé que algunas personas, sobre todo quienes nos ven a través de Facebook o a través del canal de YouTube, a lo mejor no estuvieron en el momento que se hizo la lectura. Así que vamos a repetirla. Les pido por favor, abran sus Biblias ahí en sus casas, busquen la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer solamente, son poquitos versículos, de los versículos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, quienes predicamos la palabra de Dios, debemos practicar semana tras semana, o a veces más de una vez a la semana, la exégesis bíblica. Y la exégesis, bueno, es una ciencia que nos permite extraer de un escrito el mensaje que ese escrito tiene. Cuando lo aplicamos a la Biblia, hablamos de que hacemos una exégesis bíblica, y cualquier predicador que quiera predicar sobre la palabra de Dios tiene que practicar la exégesis bíblica por lo menos cada semana para preparar el sermón dominical.
Sin embargo, algún autor por ahí dice, y a mí me parece muy interesante, que también el predicador debe de hacer una exégesis de la iglesia, una exégesis del momento que está atravesando la iglesia, y de esa manera también guiar la predicación o guiar el mensaje que se va a entregar. Así que por ese motivo hoy yo me voy a salir de la serie de sermones que estamos llevando a cabo basados en el libro de Hebreos. Lo vamos a continuar para el próximo domingo, si Dios lo permite, para abordar un tema que nos ha afectado sobremanera últimamente. En nuestra iglesia, varios de nosotros, incluyéndome a mí, no voy a mencionar los nombres de quienes más por respeto a ellos, pero varios de nosotros, entre los cuales estamos incluidos, yo y mi familia, hemos sufrido quizá durante los últimos meses o durante las últimas semanas la pérdida de seres a los que amamos entrañablemente, y eso inevitablemente nos ha traído dolor y tristeza. Sin embargo, debemos tener una firme cosmovisión bíblica que nos permita conocer, entender y abrazar lo que la palabra de Dios enseña sobre ese evento llamado muerte. Seguramente que no hay nada en esta vida que cause tanto dolor como la muerte. Es un tema que a lo largo de la historia el hombre ha abordado desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la ciencia, tratando de encontrar respuestas al único enigma que está totalmente vedado al acceso de la razón humana. Algunos filósofos han escrito que la tragedia de la vida humana es que de lo único que se puede estar totalmente seguro es de que vamos a morir. Pero lo que es lamentable desde mi punto de vista es que muchos cristianos viven también esa incertidumbre, y a veces se dejan arrastrar por enseñanzas antibíblicas o caen en la desesperación cuando un ser amado muere o cuando ellos mismos se ven enfrentados a la inminencia de su propia muerte. Así que, hermanos amados, hoy buscaremos, basados en el texto que acabamos de leer hace un momento, pero utilizando también otros textos de la Biblia. Hoy sí los voy a traer brincando de un lugar a otro de la Biblia, no suelo hacerlo de esa manera, pero hoy sí les voy a pedir que vayamos no solamente al texto que acabamos de leer, sino a otras partes de la Biblia, para tratar de afirmar la enseñanza bíblica sobre este tema, esperando, y este es mi anhelo, y esta ha sido mi oración durante esta semana, que esto traiga consuelo, que traiga esperanza a quienes están, y que traiga paz a quienes están enfrentando la pérdida reciente o pasada de un ser querido. Así que vamos al texto, y fíjense que me voy a basar casi exclusivamente en el versículo 13, aunque voy a mencionar algo de los otros, pero principalmente quiero basarme en el versículo 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dios no quiere que ignoremos de este tema, porque es inevitable que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a este tema. Por eso comienza diciendo el versículo 13, y me gusta mucho la claridad con la que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a decirlo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y lo primero que no debemos ignorar relacionado con este tema es qué es la muerte física, o también llamada la muerte natural. Fíjense que, y aquí vamos a un texto de otra parte de la Escritura, en Mateo 10:28, el Señor Jesucristo hace una distinción entre la muerte del cuerpo y la muerte del alma.
cuando dice, estoy leyendo Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y esto mismo lo repite en Lucas capítulo 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. También el apóstol Pedro se refiere a esta distinción entre la muerte del cuerpo y la muerte del alma, cuando hablando de Jesucristo dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, y subrayo esta frase que sigue, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí Pedro también hace una distinción, hablando de la muerte del Señor Jesucristo, de que Él fue muerto en la carne, porque el Señor Jesús murió total y completamente en la cruz del Calvario, físicamente, sufrió la muerte física, dice, pero vivificado en el Espíritu. Entendemos que la muerte física es solamente la separación del cuerpo físico y del espíritu que sustenta a ese cuerpo. Así lo enseña también Eclesiastés capítulo 12. Bueno, es un pasaje un poquito largo, no lo voy a leer todo, pero tengo que tomar el versículo 1 para que tenga sentido el versículo 8. El autor de Eclesiastés, el que se llama a sí mismo el predicador, y que la mayoría creen que fue Salomón, dice en el capítulo 12, verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que, y empieza a enumerar una serie de cosas en las que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que, y en los siguientes versículos del 2 al 8, dice varias cosas, de las cuales recomienda, acuérdate de ellas antes de que, comienza a enumerar de manera poética, por cierto, varias cosas, y concluye en el verso 8, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y habla así otra vez de esa, dice, antes de que te mueras, acuérdate de tu Creador antes de que te mueras, entre otras cosas, antes de que el polvo del cual está constituido tu cuerpo físico vuelva a la tierra como era antes y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. También el apóstol Santiago, haciendo una alegoría respecto de la fe, dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. No estamos hablando ahorita del tema de la fe que abordamos, por cierto, hace 8 días, ni del tema de las obras que abordaremos también posteriormente en otra ocasión. Aquí solamente lo tomo porque Santiago usa esta alegoría del cuerpo y el espíritu y dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Con base en todo esto, se puede decir, se puede afirmar y podemos confirmarlo, que según la Biblia, la muerte física es la terminación de la vida física por medio de la separación del cuerpo y del espíritu. Nunca es una aniquilación. Nunca la Biblia habla de que Dios aniquile lo que ha creado y nunca habla de la aniquilación del alma o de la aniquilación del espíritu. La muerte, amados hermanos, no es la cesación de la existencia, sino una separación de las relaciones naturales de la vida física. La vida y la muerte no están opuestas la una a la otra como existencia y no existencia. Cuando hablamos de vida y muerte, no hablamos de que la vida es existir y la muerte es la no existencia, sino solo como diferentes modos de existencia. Esta es la primera verdad que yo creo que el apóstol Pablo tiene en mente
cuando le dice a los hermanos de la iglesia en Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y una de las cosas que no podemos ignorar es esta. La segunda verdad que no debemos ignorar acerca de la muerte es: ¿por qué existe? ¿Por qué existe la muerte? Fíjense que según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, famosísimos versículos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, podemos concluir que la inmortalidad estaba en esa imagen desde el principio. La muerte física en el ser humano no se presenta en la Escritura, sino como resultado de la muerte espiritual que trae consigo el pecado. Como resultado del pecado en el cual cayeron Adán y Eva, la muerte a partir de ese momento fue introducida en la historia de la humanidad, en el ser humano. Así lo enseña Romanos 6:23, cuando dice: porque la paga del pecado es muerte. O en otras palabras, la consecuencia del pecado es la muerte. O en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, cuando dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 15, leo en la Nueva Versión Internacional, dice: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es decir, el tema de la muerte está íntimamente ligado con el tema del pecado. Pudiéramos decir: ¿por qué existe la muerte? Porque los seres humanos caímos en pecado. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. ¿Y eso persiste todavía? Sí, persiste todavía hasta el día de hoy. A pesar de que Jesucristo ya ha limpiado nuestros pecados, a pesar de que Jesucristo ya ha expiado nuestros pecados en la cruz del Calvario, sí, ha sido quitado el poder del pecado por la sangre de Jesucristo. Y por eso el pecado ya no nos puede condenar. Por eso dice la misma palabra en el libro de Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No existe la segunda muerte, de la cual habría que hablar también. No existe la muerte eterna para el que está en Cristo. Pero la muerte física va a seguir existiendo mientras el pecado esté presente todavía en la naturaleza humana y en nuestro mundo. Así que la muerte, y estamos hablando de la muerte física, no se explica como algo natural en la vida del hombre, como un mero no alcanzar el ideal, sino decididamente como algo extraño y hostil a la naturaleza humana, y llena el corazón de los hombres, a veces con terror y a veces con temor, por lo menos, precisamente porque se siente como algo antinatural. Entonces, seguramente que el apóstol Pablo tiene todas estas cosas en mente cuando dice: tampoco quiero, hermanos, que ignoréis. No debemos de ser ignorantes de la enseñanza de la palabra de Dios, y mucho menos en un tema tan importante, tan central, tan profundo como es el que estamos abordando el día de hoy. Sigue diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto de los que duermen es una expresión metafórica usada para referirse a los que han muerto, pero poniendo el acento en el hecho de que, al igual que la persona que se ha dormido al llegar la noche para descansar su cuerpo y su mente, y esto es un estado temporal, y que les espera un despertar cuando la mañana llegue. Fíjense que Dios ha diseñado nuestro cerebro, bueno, todo nuestro cuerpo humano, pero particularmente el cerebro, lo ha diseñado de una manera tan maravillosa que normalmente cuando llega la noche, cuando se oculta el sol y llega la noche, nuestro cerebro tiene algunos cambios bioquímicos y hormonales. Algunas sustancias se empiezan a producir, otras disminuyen, y esto se refleja en una sensación de tener sueño, de estar cansado, pero no solamente físicamente cansado, sino de tener sueño. Y de la misma manera, cuando sale la luz del sol, cuando sale el sol
y alumbra con su luz, y cuando se han cumplido determinado número de horas de sueño, normalmente de manera fisiológica, el cerebro produce otro tipo de sustancias, otro tipo de cambios bioquímicos, otras hormonas que hacen que uno despierte, que hacen que haya un despertar. ¿Quién diseñó este mecanismo? Lo diseñó Dios. Los neurólogos y los neurofisiólogos lo han descubierto más recientemente, pero el Señor lo diseñó de esa manera. Bueno, déjenme decirles, amados, en un nivel totalmente diferente, Dios ha diseñado un mecanismo desconocido por nosotros para la muerte, como el dormir, hablo de la muerte física, y la resurrección como el despertar. Si Dios pudo diseñar este mecanismo en mi cerebro, por medio del cual, de acuerdo con la cantidad de luz que hay en el medio ambiente y de acuerdo con las horas del día que he estado despierto, mi cerebro manda la orden de que es hora de dormir, y después de unas horas, y de acuerdo también con las condiciones del medio ambiente, manda la orden, es hora de despertar. Por supuesto que Dios ha diseñado también un mecanismo para que después de un tiempo de la muerte física haya un mecanismo de resurrección. Los neurofisiólogos no lo han descubierto ni lo van a descubrir, porque está en el terreno totalmente espiritual. Pero lo espiritual, amados hermanos, es tan real o más real que lo físico. El mismo Señor Jesucristo usa esa misma expresión en por lo menos dos ocasiones notables. Una de ellas relacionada con Lázaro, con la muerte de Lázaro. Ustedes lo pueden leer en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Yo voy a tomar de los versículos 11 al 14 para mencionar esto, a donde dice: dicho esto, les dijo Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero veamos cómo usa también esta metáfora para decir primeramente: Lázaro duerme. Vamos, porque nuestro amigo Lázaro duerme. En Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 38 al 39, refiriéndose a la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo, una niña de 12 años que él no sabía, Jairo no sabía en ese momento cuando fue a buscar a Jesús, pero su nena acababa de morir. Dice en el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, que ya nos ha dicho antes que se llamaba Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora bien, este dormir hace referencia solamente al cuerpo físico, porque el espíritu está totalmente despierto y en la presencia de Dios. ¿Cómo lo podemos entender? En la parábola del hombre rico y Lázaro, que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan y conocen, una parábola, de un hombre rico y de un mendigo que se llamaba Lázaro. No la voy a contar toda, solamente me voy a referir a los versículos que quisiera resaltar para este tema. Lucas 16, versículos 19 al 22. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Me salto al versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, teológicamente, y remarco, teológicamente no es un término que lo vayamos a encontrar como yo lo voy a mencionar en la Escritura, pero teológicamente el estado que transcurre entre la muerte física y la resurrección de la carne se le llama estado intermedio, para tratar de explicar que no es todavía el estado final
que ocurrirá después de la resurrección, cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda ocasión a establecer en plenitud su reino de paz, de justicia, su reino eterno. De la misma parábola de Lucas 19, del hombre rico y Lázaro, podemos entender que los muertos en Cristo van a un lugar de bienaventuranza y de paz, que a veces se llama seno de Abraham, es el término que usa aquí Lucas capítulo 19. En otras ocasiones se le llama cielo, en otras la gloria, en otras el paraíso. Por ejemplo, en Lucas, también en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 23, conste que les dije que hoy los iba a traer de una parte a otra de la Biblia. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, podemos encontrar una enseñanza clave en cuanto a esto, cuando el Señor Jesús fue crucificado en medio de dos delincuentes. Ustedes conocen la historia. Y en el versículo 39 comienza a decir: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, y por favor subrayen en sus Biblias esto que el Señor contestó. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que el cuerpo de aquel hombre murió ese mismo día. Los romanos, apurados por el Sanedrín y por los sumos sacerdotes, quebraron las piernas de aquellos hombres para que murieran rápidamente. A los judíos les preocupaba que estaba por llegar ya el Shabbat, era viernes y estaba anocheciendo, y no querían que esos feos cuerpos estuvieran ahí colgados. Así que sabemos que a aquel hombre le fueron quebradas las piernas, igual que al otro malhechor, al Señor Jesucristo no, y murió ese mismo día, y que su cuerpo debe de haber sido sepultado como todos. Así que a lo que Jesús se refería como estar conmigo hoy en el paraíso, era a su espíritu, no era a su cuerpo. Debemos tener claro también, amados hermanos, que el espíritu de las personas que han muerto en Cristo, así como la de aquellas que han muerto sin Cristo, es decir, en sus delitos y pecados, no tienen forma alguna de regresar, ni de visitar a nadie, ni de comunicarse con nadie, y lo siento mucho por lo que voy a decir, ni cuidar de nadie, ni ver a nadie, ni preocuparse por lo que está ocurriendo con sus seres amados que dejaron en esta tierra. No tenemos el tiempo para dar toda la fundamentación bíblica de esto, pero es claramente entendible en la Escritura. Ahora bien, ¿cómo es aquel lugar llamado cielo o paraíso o gloria o seno de Abraham o de alguna otra forma? ¿Cómo es aquel lugar? Bueno, la palabra de Dios nos permite solamente tener un brevísimo vislumbre en algunos pasajes en diferentes partes de la Escritura, desde el libro de Isaías hasta el libro de Apocalipsis, algunos vislumbres solamente. Y yo solamente voy a mencionar dos pasajes de Apocalipsis. Uno de ellos, Apocalipsis 21:4. No puedo tomar todo el contexto porque es demasiado largo, pero ustedes sí lo pueden leer en sus casas. Apocalipsis 21:4, hablando de ese lugar a donde estarán aquellos que han partido en Cristo, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y por eso podemos afirmar que en el lugar a donde están aquellos que han partido en Cristo, aquellos de nuestros seres amados, entrañables, a quienes extrañamos profundamente, por quienes nos hemos sentido tristes,
podemos afirmar que están en un lugar donde ya no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Pero hay más de lo que nos permite saber la Escritura sin necesidad de recurrir a fantasías o a películas bonitas que a veces son muy inspiradoras y a veces son muy tiernas, pero que finalmente no tienen el valor tremendo que tiene lo que dice la Escritura. En el mismo capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 6, está hablando de esa misma condición de bienaventuranza, y el Señor Jesús dice: al que tuviere sed, yo le daré del agua de la vida. Sabemos que en ese lugar a donde ellos están pueden beber continuamente del agua de la vida. Verso 7, al que venciere, es decir, a estos creyentes en Jesucristo que ya partieron a la eternidad y que han vencido, por lo tanto, dice también, heredarán todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo y ellos serán mis hijos. Más adelante, en el mismo libro, en Apocalipsis, ahora capítulo 22, déjenme ir de los versículos 1 al 5, está otra vez Juan de Patmos, el que recibe la revelación de Apocalipsis, describiendo aquel lugar. Y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, de aquel lugar llamado cielo, de aquel lugar llamado paraíso, de aquel lugar llamado gloria o seno de Abraham. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Veamos cuántas veces se menciona la vida en este contexto de después de la vida. Aquí mismo, verso 3, sigue describiendo: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en ese lugar, y sus siervos le servirán en ese lugar. Verso 4, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Y esto de su nombre estará en su frente es una expresión de decir, y en su pensamiento continuamente, porque por supuesto que tienen pensamiento, está el nombre de Dios permanentemente, y ven el rostro del Señor. Versículo 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y aquí uno tiene que decir aleluya, gloria a Dios, porque yo sé que ese ser a quien he amado tanto en esta tierra, hoy está en ese lugar, hoy está disfrutando de esto. No más llanto, no más dolor, no más clamor, no más enfermedad, no más noche ni siquiera. No es ni siquiera necesaria la luz del sol, porque dice que el mismo Señor los iluminará y reinarán con Él por los siglos de los siglos, y lo verán cara a cara. Amados hermanos, el propósito de este conocimiento, sigue diciendo el versículo 13, es para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Les había dicho que probablemente no iba a pasar del versículo 13. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y no es que entristecerse por la muerte de un ser querido sea un pecado ni algo malo, para nada. Pero Dios no quiere que permanezcamos tristes. La expresión como se usa aquí en el texto griego indica un estado permanente o prolongado de tristeza. No el sentirse triste porque mi ser amado partió y ya no está conmigo. Eso es algo totalmente natural. Lo que dice aquí, la expresión de cuando dice tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y cuando dice para que no os entristezcáis, indica un estado permanente o prolongado de tristeza. Y eso le ocurre a quienes no tienen esperanza. El propósito de la palabra de Dios, amados hermanos, es consolarnos por medio de su Santo Espíritu, no con fantasías,
ni mucho menos con herejías ajenas a las Escrituras, sino con el conocimiento de la verdad. Esa verdad que solamente vamos a encontrar en la palabra de Dios. Esa verdad a la cual se refería el Señor Jesucristo cuando dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad acerca de la muerte? Que es un enemigo, producto del pecado, al cual el Señor Jesucristo ya venció por nosotros. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 56, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Antes de esa exclamación triunfal del versículo 55, la palabra ha explicado en los versículos previos, del 51 al 54, de ese mismo capítulo: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, Pablo pensaba que tal vez él estaría vivo en ese tiempo, por eso dice y nosotros, y habla en la primera persona del plural, dice y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida es la muerte en victoria. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte, porque Él venció el pecado, y porque Él vive, nosotros podemos decir: nosotros también viviremos. Hay tanto más que hablar sobre este tema, hermanos, pero yo espero que los 3 puntos que traté de explicar de este solo verso 13 de Primera de Tesalonicenses 4:13 nos hayan servido para no ignorar más acerca de nuestros seres amados cuyos cuerpos duermen, y que no nos entristezcamos como si no tuviéramos esperanza. Concluyamos con estos 4 puntos que quisiera remarcar. Número 1, la muerte física no es natural, es consecuencia del pecado que fue introducido en la caída en el huerto del Edén, y por lo tanto un día será eliminada, no existirá más. Número 2, si nuestros seres amados han muerto en Cristo, entonces sabemos que la esencia de su ser, que es su espíritu, se encuentra a partir de ese mismo momento, como el espíritu del ladrón que murió crucificado junto a Jesús, en el paraíso, o cielo, o gloria, o seno de Abraham, o como le quieran, no como le quieran decir, como le dice la Escritura, y están gozando de perfecta paz en la misma presencia de Dios, viéndolo cara a cara. Número 3, no hay forma, de acuerdo con la enseñanza de Jesús en Lucas 16, por favor, lean la parábola completa de el rico y Lázaro. No hay forma de que sus espíritus puedan venir a visitarnos, ni el 1 de noviembre, ni el 2 de noviembre, ni ningún otro día del año. No hay forma, ni que nos vean o nos auxilien o nos comuniquemos de alguna manera con ellos. Eso es una tremenda herejía que como cristianos no debemos enseñar ni alentar. Número 4, la muerte y el sepulcro han sido vencidos ya por Jesús, y un día los cuerpos de los que han muerto resucitarán vestidos de incorrupción, vestidos de inmortalidad, para vivir eternamente. Así que, amados hermanos, amigos que nos escuchan en este domingo, si hemos perdido a un ser amado, consolémonos con esta verdad.
Y si verdaderamente anhelamos verlos otra vez y estar algún día reunidos con ellos, busquemos a Dios. Busquemos a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querido amigo, si tú aún no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador personal, hoy es el día para que vengas a Él. Hoy es el día para que dejes atrás toda tristeza, todo remordimiento, toda amargura, todo dolor, y vengas a sus pies, a donde yo te puedo asegurar, te puedo afirmar con toda seguridad que vas a encontrar ahí paz, consolación y salvación. Que el Señor bendiga su palabra y que la confirme en cada uno de nosotros. Dios les bendiga.